Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. No puede haber un proceso de paz con credibilidad sin escuchar a las víctimas de las FARC, advierte el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Víctimas del conflicto armado le exigen al gobierno y a la guerrilla de las FARC que se reconozcan su dignidad y sus derechos. Procuraduría General de la Nación realizará un estricto seguimiento preventivo a la gestión de los comités territoriales de discapacidad. No puede haber un proceso de paz con credibilidad sin escuchar a las víctimas de las FARC. Estas fueron las palabras del Procurador General de la Nación en el foro Colombia abraza a las víctimas de las FARC, realizado recientemente en la capital del país. Luego de escuchar atento a algunas víctimas del conflicto, el jefe del Ministerio Público propuso que sus historias fueran conocidas por la Corte Penal Internacional y advirtió que las penas para los victimarios no pueden reducirse a la justicia restaurativa. Centenares de víctimas de las FARC que acudieron al foro tuvieron la oportunidad de expresarle personalmente al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sus historias y manifestar su inconformidad por la forma en que ellos consideran el Estado ha vulnerado sus derechos. Más allá de la reparación, piden verdad y justicia. Ya salió, digo que aquí me dijo que el gobierno está jugando con nosotros. Muchas de las víctimas sienten que no han sido lo suficientemente escuchadas ni reparadas, ni mucho menos tenidas en cuenta en el proceso de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC. Luego de conocer algunas de las dramáticas historias de la guerra, el jefe del Ministerio Público coincidió en que se le debe exigir a los actores del proceso el reconocimiento y el respeto que dignifique a las víctimas. No puede haber un proceso de paz legítimo sin escuchar a las víctimas de la FARC. No puede haber un proceso de paz con credibilidad sin escuchar a las víctimas de las FARC. El procurador llamó la atención sobre la necesidad de que se cumplan los mínimos estándares internacionales con respecto a la sanción de los crímenes de lesa humanidad y señaló que la libertad no puede ser una opción para los integrantes de las FARC que los han cometido. Es decir, que frente a los crímenes de lesa humanidad, que frente a los crímenes de guerra, que frente a los genocidios, no puede ni pedirse ni darse la impunidad que están pretendiendo. Destacó también que la justicia no puede reducirse únicamente a la parte restaurativa. Toda la sociedad colombiana, las víctimas e incluso el concierto internacional sabe que pueden haber reducciones sustanciales a las penas, como lo hubo en Justicia y Paz, pero lo que no se puede pretender es que frente a esos graves delitos no haya pena privativa de la libertad. Comprometido con las víctimas, el procurador señaló enfáticamente que esa verdad tiene que ser conocida por el país y que las FARC deben reconocer su papel de victimarios y asumir su responsabilidad por los delitos cometidos. Quieren aparecer entonces como víctimas. Los únicos victimarios entonces van a ser nuestro Ejército Nacional, el Estado colombiano, nuestra policía. El relato de ustedes tiene que ser conocido. Y tienen que tener la posibilidad de controvertir lo que la FARC diga en los tribunales de la verdad. Y tienen que tener la posibilidad de allegar los insumos, las historias, las pruebas para demostrar la realidad del conflicto. La verdad entonces, esa verdad real, esa verdad de las víctimas, no la verdad que se pretende construir para lavar la cara de los victimarios y para justificar su actuación de dolor y de crimen durante los últimos 50 años.
Varios de los congresistas que participaron en el foro respaldaron la postura del Procurador General. Tampoco podemos permitir que quienes han sido secuestradores, violadores de derechos humanos, esas personas inmediatamente tengan total impunidad. En eso yo creo que la justicia es muy importante, porque si hay injusticia en el proceso de paz, se abre un nuevo capítulo de guerra. Si hay justicia en el proceso de paz, se cierra la guerra de una vez por todas. Queremos que ellos no solo digan que han cometido errores, porque los han cometido, sino que también han cometido delitos de lesa humanidad. Compartiendo la preocupación de la Procuraduría, la representante a la Cámara, Ana Paola Agudelo, advirtió que fuera del país hay más de 500.000 colombianos víctimas de la guerra, de las cuales solo el 1% han sido reconocidas como tal. Señor Procurador, le agradezco que esté aquí porque personalmente quería darle las gracias. Porque desde la Procuraduría se creó una Dirección de Asuntos Internacionales que se han tomado la molestia de recorrer varios consulados del mundo tomando nota de las preocupaciones de las víctimas. Les agradecemos que en la publicación que ustedes hicieron hayan tenido en cuenta la situación de las víctimas en el exterior. Y esperamos que esas recomendaciones que se dan en ese trabajo arduo que han hecho las tenga en cuenta el gobierno para implementarlas y mejorar su situación. En diferentes escenarios, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ha manifestado la necesidad imperiosa de garantizar los derechos de las víctimas en el marco de las negociaciones de paz que deben legitimarse con una verdadera justicia y sin impunidad. Y precisamente en desarrollo de este foro, cerca de 1.500 víctimas de las FARC le exigieron al gobierno nacional y a ese grupo guerrillero verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sus peticiones y necesidades quedaron consignadas en un informe que será presentado ante el Congreso de la República y ante la Procuraduría General de la Nación. Visibilizar el dolor y las historias de quienes han padecido los efectos de la violencia ejercida por el grupo guerrillero que hoy está sentado a la mesa de negociaciones fue el propósito del primer Foro Nacional Colombia Abraza a las Víctimas de las FARC. A través de grupos de trabajo manifestaron sus angustias, preocupaciones y necesidades con el fin de que el gobierno nacional escuche sus peticiones y logren ser tenidas en cuenta en las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Si la guerrilla está haciendo un proceso de paz ahorita en el momento, que realmente si quieren de verdad un proceso de paz, que entreguen las armas. El presidente dice que va a haber paz, Dios quiera que la haya, porque hasta el momento no veo esa paz. No la veo porque siguen habiendo matanzas, siguen habiendo desplazados y más encima los que somos desplazados ya hace muchos años no nos han solucionado nada. Se han presentado fallas institucionales y al observar precisamente la reacción de muchos de los participantes, pues hay mucho dolor, las heridas están abiertas. Pienso que no han recibido el debido tratamiento físico ni psicológico, ni las víctimas indirectas como son las familiares de los que han sufrido los estragos de la guerra. Durante años muchos han esperado por el retorno de sus familiares, otros piden sus cuerpos, pero al final todos piden verdad, justicia y especialmente el reconocimiento como víctimas. Le pedimos al doctor Juan Manuel Santos Calderón que por Dios nos vea como una víctima, no como un victimario, y que directamente el proceso que él está llevando como presidente de nuestra república, nosotros queremos que él lo mire de otro tamaño y de otra manera, no como lo está haciendo, dándole la prioridad a los victimarios y a las víctimas los tiene acabado, desolado, no nos prestan atención. Que nosotros seamos reconocidos como víctimas, ¿ya? Que se nos diga la verdad, a dónde están nuestras víctimas, sean vivos, muertos, como sea, pero que nos digan la verdad. ¿Qué queremos nosotros? Que nos den lo que perdimos nuestra cultura, porque llegamos a otra cultura diferente, perdimos nuestra hábitat y perdimos nuestra situación como vivíamos, o sea, nuestros recursos con que vivíamos. La apuesta básicamente es que el Estado haga presencia para nosotros poder acceder a recuperar nuestras tierras o nuestro territorio.
Conmovido ante las historias reveladas por las víctimas, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se comprometió a acompañarlos en este proceso para que se garanticen sus derechos. Si ustedes se han sentido marginados, si se han sentido que no han sido oídos, es indudable que hay momentos en la historia donde la articulación entre la sociedad civil y la institucionalidad se hace necesaria para lograr comprometer a las autoridades públicas, no solamente a que escuchen, sino a que toda la dolorida historia y el dolorido relato tenga consecuencias en el diseño de las políticas públicas. El jefe del Ministerio Público reiteró que en el propósito conjunto de la paz es necesario escuchar las críticas constructivas que sin duda fortalecerán el proceso. Los colombianos apoyamos el proceso. Estamos esperanzados en que este proceso pueda tener un final feliz, pero también tenemos responsabilidades. También conocemos los dramas nacionales, también oímos a las víctimas. Nosotros no nos estamos oponiendo al proceso de paz. Nosotros lo que queremos es que el señor Juan Manuel Santos sea claro y no permita bajo ningún motivo el tema de la impunidad. Confiadas en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional durante este foro, las víctimas manifestaron su satisfacción por el respaldo incondicional que han recibido del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien ha sido enfático en señalar que para legitimar a las víctimas y garantizar sus derechos es necesario escucharlas. Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar hablaremos del seguimiento que la Procuraduría General de la Nación realizará a la labor de los comités territoriales de discapacidad. Ya volvemos. Cerca de 3 millones de colombianos padecen algún tipo de discapacidad, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Con el propósito de velar por el enfoque diferencial respecto de esta población en las políticas públicas, la Procuraduría General de la Nación realizará un detallado seguimiento a la labor de los comités territoriales de discapacidad. La Procuraduría ha evidenciado que son complejos los obstáculos que deben superar los miles de colombianos en situación de discapacidad. Colombia es el país con más volumen de discapacitados de América Latina. Parte de esa situación se debe al conflicto armado que vive el país y de otra parte pues a la situación como de vulnerabilidad en que ha estado esta población a lo largo de muchos años. El Gobierno Nacional asumió el compromiso de implementar una política pública para atender las necesidades de la población en situación de discapacidad, basada en las leyes 1145 de 2007 y 1618 de 2013, denominada también Ley Estatutaria de Discapacidad. Estas normas pues crean la política pública, crean el Sistema Nacional de Discapacidad y la Procuraduría General de la Nación ha venido haciendo una serie de requerimientos y solicitudes para que a esta población, que es importante en el país, se le garanticen todos sus derechos fundamentales en materia de salud, en materia laboral, en inclusión social, en accesibilidad. En este propósito es fundamental que los comités de discapacidad departamentales, distritales, municipales y locales cumplan sus obligaciones, entre ellas la de informar y capacitar sobre la implementación del Sistema Nacional y la política pública de discapacidad.
tienen dentro de sus funciones visibilizar la problemática en la región, hacer un censo de esa población, hacer cumplir las normas. De las solicitudes iniciales que hemos hecho directamente a los entes territoriales, verificamos que en muchas regiones del país no se estaban reuniendo los comités, estaban conformados y no funcionaban o no los habían conformado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y generalmente ganan menos cuando trabajan. Esto obedece al imaginario que aún existe en la sociedad y en el sector empresarial acerca de que una persona en esta condición no puede desempeñar adecuadamente algún trabajo o que de hacerlo no lo haría con los mismos criterios de calidad de aquella que no tiene discapacidad. Son muchas las quejas que llegan a esta delegada de que la población discapacitada es marginada en el cumplimiento de sus derechos fundamentales. A raíz de normas como la Ley 418 de 1997, la población civil víctima del conflicto armado que se le ocasione una discapacidad del 50% más, tiene derecho a una pensión de invalidez. Esto no lo conocen muchas personas. Ante los retos que supone la atención integral a esta población, la Procuraduría verificará si los planes departamentales y distritales de discapacidad fueron elaborados y aprobados por cada uno de los comités y si los mismos están articulados con los planes de desarrollo territorial. Nosotros tenemos que agotar todas nuestras funciones preventivas para hacer control de gestión y exigir el cumplimiento de las políticas públicas. En el evento que se rehúsen, que no se cumpla con el deber constitucional y legal, porque las personas también con discapacidad tienen amparos constitucionales, pues ya entraría la segunda función de la Procuraduría, que es disciplinar a quienes se abstengan del cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales. La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social recibirá los informes solicitados por el jefe del Ministerio Público a los despachos regionales y provinciales y analizará los avances en la implementación y gestión de los comités territoriales de discapacidad, claves en la articulación de los esfuerzos para lograr la integración social de esta población. Y a propósito de este tema, Procurando TV acompañó un día a Elizabeth López, una mujer en situación de discapacidad. Pudimos evidenciar las dificultades a las que se tienen que enfrentar cotidianamente las personas con esta condición. Según Elizabeth, uno de los principales obstáculos radica en que las ciudades colombianas no cuentan con la infraestructura mínima necesaria para la movilidad de la población en situación de discapacidad. Hasta hace 3 años, Elizabeth López llevaba una vida normal, agradecida con las oportunidades que día a día recibía y con muchos proyectos por cumplir. Era una vida normal, podía desplazarme sin ningún inconveniente, era más sencillo. Pero una terrible enfermedad cortó sus alas y allí empezó su odisea. Me diagnosticaron la enfermedad, es una enfermedad que se llama distrofia simpática refleja severa. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso simpático a nivel muscular. Es una enfermedad dolorosa que cuando llega a cierto nivel ya no tiene cura. Se controla con medicamentos para el dolor básicamente. Hoy Elizabeth presenta problemas para desplazarse, no puede mantenerse en pie por mucho tiempo, tiene dificultad para subir escaleras, por lo que cada día para ella es un desafío. Es agotador. Son las 6:30 de la mañana. A esta hora se dispone a salir a trabajar. Para su hija, su gran compañera en esta travesía, también se convirtió en una rutina llevarla al paradero todos los días.
pues yo la dejo en el bus y yo no me voy hasta que ella esté sentada. Y yo arranco para mi trabajo, pero de igual manera siempre estoy pensando si ya llegó, cómo llegó, que de todas formas al llegar al trabajo el bus no la deja ahí al ladito, le toca pasar una avenida. Entonces sí logró pasarla. Elizabeth asegura que si las calles y los andenes estuvieran en buenas condiciones, no tendría que depender tanto de su hija o de terceros. Como puedes ver, el andén es terrible, o sea, no hay un acceso apropiado para subir con una silla de ruedas. Cuando intenté venirme solita me caía muchísimo, porque el piso está en muy mal estado. Entonces me tropiezo y caigo. Ella tiene un horario específico, pero ella tiene que levantarse conmigo a las 3:30 de la mañana para poder hacer esta rutina todos los días. Pero no solo debe enfrentarse a una ciudad que no está diseñada para personas en su condición. Vivir en medio de la indiferencia de la gente es quizás un reto mayor. Es como la gente te mira y simplemente porque tú no puedes pasar rápido, porque tú no te puedes sentar rápido, porque tú no puedes subir a un bus rápido, te agreden, te maltratan, te discriminan. Eso es más doloroso todavía, la falta de sensibilidad, la falta de tolerancia. Elizabeth siente que las personas que como ella se encuentran en situación de discapacidad están en total abandono. Desafortunadamente estamos en un sistema de ciudad a la que no le interesa ni a nivel social ni a nivel gubernamental nuestra situación. No solo en la cotidianidad de su vida le toca enfrentar obstáculos, acceder a los espacios de diversión también ha sido un problema. Me encanta la música, me encanta la música rock. Hace poco estuve en el Festival de Rock al Parque. También fue muy doloroso, fue muy triste porque no había un espacio donde pudiera acomodarse un discapacitado. No me pude quedar a todo el espectáculo, no pude estar los 3 días. Solamente estuve el sábado una mínima parte, pero me tuve que salir porque no había cómo estarse. La gente te pisa, la gente brinca, lo normal de un espectáculo de estos. No hay un espacio habilitado para una persona en condición de discapacidad. Una de las cosas que la llena de esperanza es su trabajo. Allí han sabido valorar sus capacidades independientemente de su condición. Es una empresa que contrata discapacitados, en la que se mira a la gente con el respeto que se debe mirar una persona discapacitada. Una persona discapacitada no es una persona inútil. Una persona discapacitada es una persona productiva. A pesar de estar en situación de discapacidad y de las adversidades que esto implica, Elizabeth no ha dejado de soñar. Y hoy lucha con la convicción de que algún día ella y las personas en su misma condición podrán tener una mayor calidad de vida. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información sobre la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Durante 2 jornadas, 123 personeros del departamento de Boyacá participaron en la tercera fase de capacitación dirigida a estos funcionarios del Ministerio Público. El encuentro, que se realizó recientemente en la ciudad de Paipa, en Boyacá, con el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación, tuvo como eje temático la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas que los afectan. Los personeros tuvieron la oportunidad de capacitarse en aspectos relacionados con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la eficiencia en las compras del Estado, las funciones del Ministerio Público en el marco de la gestión preventiva y algunas generalidades del derecho disciplinario. Es muy importante de todo punto de vista porque estos eventos fortalecen la capacitación y la competencia de esa función que ejercen los personeros a nivel departamental y por ende a nivel nacional. Trabajar en contra de la corrupción es hacer un mejor tejido social, generar credibilidad en las instituciones y hacer en general un mejor país.
En el evento se abordó la importancia de la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Los personeros destacaron el trabajo articulado del Ministerio Público en esta clase de encuentros que buscan fortalecer las personerías. Esto es de gestión y es de un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, que nos permitirá mejorar el tema de un trabajo social y construir una mejor sociedad en Boyacá. Todos somos conscientes de las dificultades que tienen las personerías municipales, del poco apoyo administrativo financiero que cuentan estas entidades y la importancia precisamente de estos espacios académicos es que nos ayudan a fortalecer no solo nuestros conocimientos, sino la misma actividad dentro de las personerías municipales. Para la Procuraduría General de la Nación resulta de la mayor relevancia la permanente actualización y el fortalecimiento de las competencias de los personeros, quienes son los encargados de ejercer el control administrativo en los municipios. Es muy relevante esta competencia o esta función que tiene el Instituto de Estudios del Ministerio Público para organizar estos eventos de actualización en temas de administración pública. Como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, los personeros son la autoridad que más cerca está al ciudadano y tienen el pulso más sensible de la realidad nacional. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Procurando TV. Hasta pronto.